Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Sean bienvenidos todos esta mañana acá al Varicela. Una mañana con frío para ustedes, no. Qué calor. Sí. Pero bueno, no nos da el Señor nunca en el gusto, parece, ¿verdad? Que muy caliente, que muy frío. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos da. Sean todos bienvenidos. Y si tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Hoy día vamos a continuar en nuestro viaje a través del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 14. Bueno, hemos tenido situaciones interesantes pasando en el mundo, ¿ya? Y debemos tener todo lo que pueda pasar, nunca nos debe llevar a quitar los ojos de Jesús. ¿Ya? Lo demás está bien, puede ser bueno para algunos, malos para otros, pero para nosotros como cristianos siempre necesitamos poner los ojos y tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque en Él no hay cambio, en Él no hay variación, al contrario, ¿verdad? Él siempre permanece. Y lo demás va y viene. Lo importante es que nosotros podamos tener esa confianza y aprovechar el tiempo que el Señor nos da mientras estamos aquí en esta tierra de poder llevar el mensaje de Cristo, el Evangelio, porque eso es lo que la gente necesita escuchar, es el Evangelio, es de Jesús, no de nosotros, sino de Jesús. Y aquí en el capítulo 14 de Mateo, si usted tiene una Biblia, puede abrir, si necesita, no sé si quedan Biblias. ¿Ya? A 5.000 la alquilamos por servicio, ¿ya? Por el desgaste que pueda tener la hoja. No. Y si usted tiene una Biblia, la idea es que la traiga. Ese es lo importante para que usted vaya marcando. ¿Ya? Sí, ahora estamos con más tecnología y se pone el versículo ahí, pero no hay como tener la Biblia de papel y marcarla. Y ese olor y ese sonido que se da cuando se corren las hojas, se pasa de una porción a otra. Eso es algo que usted, ¿verdad? No lo paga con nada. Eso es increíble. Y el olorcito a veces que sale de esas Biblias que nunca se han abierto es otra cosa también, ¿verdad? Blancas. Hoy día estamos haciéndole publicidad a Brit para que Brit nos mande café. ¿Ya? Capítulo 14. La semana pasada miramos ahí el relato, fuera de, obviamente, del orden cronológico, de Juan el Bautista, su muerte. Cómo Herodes llevó a Juan y lo apresó por el asunto de su esposa. ¿Se acuerdan? Herodías, que era la mujer de su hermano Felipe, que la sedujo y se la trajo y se casó con ella, dejando a su esposa y provocando una serie de conflictos. Y producto de eso, Juan el Bautista constantemente cuando lo veía, porque era constante, le gritaba y le decía, ¿verdad?, que no era lícito. Ahora, es interesante aquí el detalle porque Juan vivía en el desierto. Ese es el relato que nos dice, ¿ya? Pero hay forma y dice que se agradaba a Herodes a veces de escuchar a Juan. ¿Será que Juan iba a la ciudad o que Herodes iba a escucharlo a escondidas? Pero el asunto es que este hombre, cuando escuchaba a Juan, una de las cosas que escuchaba de Juan era que no era lícito tener a la mujer de su hermano, en la manera en que él lo había hecho. Y lo condenaba. Obviamente esto trajo convicción y la convicción puede producir dos cosas, dureza o arrepentimiento.
En el caso de ellos llevó a un falso arrepentimiento. Vamos a ver eso ahora. De parte de Herodes, se sintió triste, ¿ya? La convicción no es igual a arrepentimiento. El llorar no es igual a arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento siempre tiene que ver con un cambio de mente y de vida. O sea, alguien dice, yo me arrepentí y sigue viviendo como antes, en realidad no se arrepintió. No hay arrepentimiento real. El verdadero arrepentimiento siempre nos va a llevar a un cambio. Entonces, Juan estaba en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Jesús va a escuchar de esto, a Jesús más o menos le va a quedar un año de vida antes de ir a la cruz. O sea, este es en la antesala a lo que iba a ocurrir. Y no solo en su muerte, sino que en todo en el contexto en el que se está dando, porque no era lícito de la manera en que se trató a Juan y se enjuició. En realidad no hubo juicio, sino que se llevó a una muerte rápida, una condena rápida, sin presentar pruebas ni nada de eso. Entonces, aquí nos dice que él ordenó, fíjense ahí en el versículo 10, ya miramos todo esto, si quiere profundizar puede ver el estudio de la semana pasada. Dice que ordenó en el verso 10 decapitar a Juan en la cárcel. Y vea qué grotesco todo esto. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, una muchacha joven, ya influenciada y manipulada por su madre. Y ella, dice, lo presentó a su madre. Ahora, cuando esto ocurre, dice aquí que Herodes, ¿ya? El rey Herodes se entristeció. Por eso digo, a veces la gente se entristece, no porque se da cuenta que lo que está haciendo es malo, sino porque lo sorprendieron o por la consecuencia de lo que está haciendo. Entonces, como dicen por ahí, lágrimas de cocodrilo. Yo no he visto nunca llorar un cocodrilo, pero ni pretendo verlo, pero es como dicen. Y hay gente que llora y eso es algo que a veces usted va a ver. A veces hay gente que levanta las manos y está llorando, pero no sabemos por qué está llorando realmente. O pasan al frente y lloran, ¿ya? Lo que realmente determina, o podemos decir que produce realmente que podamos tener una opinión con respecto a lo que está ocurriendo ahí, es el fruto. Sostenido y constante en el tiempo. Ese es el asunto. Entonces, por eso, ay, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Humanamente sería su deseo, pero también humanamente es imposible. Sin la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, esta mujer viene y lo lleva ahí a donde su mamá lo presentó a su madre. ¿Ganaste? Sí, a este nivel. En este lado de la eternidad se podría ver que tuvo una victoria. Pero la muerte no es el fin. Más bien la muerte para nosotros es ¿qué? El inicio. Es el comienzo de nuestra eternidad en una esfera diferente, porque ya estamos en Cristo. Y no es que tenemos que esperar y me voy a morir y ahí voy a esperar. No, el morir es ganancia. Y la ganancia tiene que ver porque usted cuando muere está con Cristo, dice Pablo a los filipenses. El morir es ganancia, porque estar con Cristo es mucho mejor. Y eso es lo que pasa. Con la diferencia de que cuando Juan fue decapitado, no fue donde el Señor. ¿Dónde fue? Al Hades. Ahí es donde fue. Descendió. ¿Te acuerdas la historia del capítulo 16 de Lucas, cuando estudiamos Lucas? De Lázaro y el rico. A ese lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que ninguno de nosotros podía, antes de la cruz, recibir la gloria. ¿Qué tenía que ocurrir? Cristo tenía que venir y morir. Por eso después la Biblia nos dice que Cristo descendió ahí a proclamar a los espíritus, dice, encarcelados, dice Pedro. No es que fue a darles una chance a los que estaban en el lado de tormento, no.
a decirle a todos los que habían muerto en fe, Hebreos 11. Lea Hebreos 11 cuando llega a su casa y llega al final del capítulo y vea. Todos ellos murieron esperando la promesa. Ninguno la vio. En vida. Ninguno. Tuvieron que esperar. Cuando Cristo vino, descendió y se llevó cautiva la cautividad, dice el libro de Efesios, el capítulo 4. Y de ahí en adelante el asunto es totalmente diferente. Juan estaba esperando el reino. Murió esperando el reino. Murió esperando el reino. Pero obviamente heredó algo mejor. Pero aún así, aunque dice la Biblia que fue el hombre más, el profeta más grande que ha existido, es el más pequeño en el reino. Ya lo vimos eso. Pero este es lo que este hombre tenía en su corazón, esa esperanza. Cuando cae la cabeza al suelo, él despertó allí, en el seno de Abraham. Ahí. ¿Con cabeza o sin cabeza? Dios tiene un cuerpo para nosotros. Un cuerpo. A veces sí, cuidamos este cuerpo, este cuerpecito, sí hay que cuidarlo. ¿Ya? Pero sepa que por más que usted lo cuide, cuando nos toque morir, porque nos va a tocar morir si el Señor no viene, y no se asuste. No se asuste. Yo sé que es difícil hablar de ese tema, de morir. ¿Ya? Pero eso es parte de la vida. Es parte. Todos nosotros, si el Señor no viene antes, nos vamos a morir. Y si su cuerpo es sano, los gusanos se van a comer un cuerpo sano. Porque lo que se siembra no es lo que se levanta, dice Pablo en Corintios 15. Por eso Pablo dice, ignoráis el poder de Dios, dijo Jesús. A los fariseos, a los saduceos. Entonces, cuando Juan muere, va ahí tiene su cuerpo. Para Dios no hay problema después encontrar la cabeza de Juan. O aquellos que han sido quemados. No hay problema en eso. Para nosotros sí. En nuestra mente. ¿Y qué va a pasar? Y esos que murieron quemados. Y esos que murieron aquí. Y esos que murieron desmembrados. Y esos que murieron comidos por los animales. ¿Qué va a pasar? Esto no es problema para Dios. Imagínate, Dios de un pedazo de polvo, de tierra, hizo al hombre. No hay problema para él. Y esa es la promesa que el Señor nos dio. Entonces, fíjense aquí, Juan murió, Herodes se sentía culpable, pero no arrepentido. La tristeza por tristeza no es algo que no tiene sentido. No hay ningún objetivo en solo ser triste o estar tristes aquí. Por eso no podemos comparar el arrepentimiento y la tristeza que tuvo Pedro con la de Judas. Es incomparable. Pedro tuvo tristeza, negó a Cristo, pero se arrepintió. Judas tuvo tristeza por traicionar a Cristo, pero ¿qué? Se suicidó. Ya está ahí, en el infierno, hasta este día. Entonces, este es el asunto, el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo comienza el Evangelio? Arrepentidos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, así es como introduce Juan. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Arrepentidos. La primera predicación del apóstol Pedro en Hechos, después que el Señor se fue y vino el Espíritu Santo, arrepentidos. Así es como comienza. Entonces la palabra arrepentimiento debe ser una palabra que debe ser parte del Evangelio. De hecho, hay algunos que la llaman la primera palabra del Evangelio. Aquí. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado aquí. Entonces, el verdadero arrepentimiento es volverse a Dios. No solamente dejar de hacer lo que estás haciendo, sino volverse a Dios. Y dejar de hacer lo que estás haciendo. En todos los aspectos.
Ahora, quiero que vayan conmigo al libro de Proverbios. Si tienen su Biblia, quiero ver algo interesante aquí, porque lo que estamos pasando en ese tiempo, ya vamos a ir al milagro de Jesús, no se preocupen. Todavía nos quedan 32 minutos. En Proverbios 30 describe una generación, que era una generación, personas que vivían de cierta forma. Bueno, lo que estaba pasando con Herodes y con esa gente, y hoy día es lo mismo. Y aquí nosotros vemos lamentablemente una generación que niega y rechaza toda la verdad objetiva de Dios. Desde las universidades, ahora ni siquiera desde las universidades, desde las escuelas. Le están enseñando cosas a sus hijos que va en contra de la verdad objetiva de Dios. Con el propósito de corromper, destruir toda conciencia de justicia, de lo que está bien, de lo que es decente, de lo que es moral. Entonces, lamentablemente, vivimos en una generación que quiere ser políticamente correcta, no quiere decir nada que vaya a ofender, pero es por eso estamos como estamos. La iglesia está como está, por eso. Porque no llama a lo que el Señor llama pecado, pecado. Vean lo que dice ahí en Proverbios 30. ¿Tienen ahí? Versículo 11. Nos da aquí 4 tipos de personas o de generación. Dice, hay generación, o sea, hay gente que maldice a su padre y a su madre. No bendice. ¿Cómo estamos hoy día? La familia. Los hijos. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ellos se creen a sí mismos, ¿ya? Justos. Estamos viviendo en una generación así. Hay generación, dice verso 13, cuyos ojos son altivos. Hay una generación en la que usted está viviendo hoy día que se cree superior a las otras generaciones. Y que ellos saben todo. Y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación, dice, cuyos dientes son espadas y son muelas, cuchillos, y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y eso es lo que nosotros vemos hoy día. Generaciones, personas que maldicen a sus padres, que se creen superiores, que abusan de los pobres, orgullosos. Lamentablemente, eso es lo que vemos. Y debemos tener cuidado en no moldearnos a este mundo. Y ahí es donde usted, padre, debe tener cuidado que sus hijos no sean moldeados a este tipo de generación. Y lo que va a hacer la diferencia es no solo lo que usted les dice a ellos, sino cómo usted vive lo que usted les dice a ellos. Es totalmente, no podemos dejar a la libre. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales, instruir a nuestros hijos para el Señor. Vean lo que quiero que examinemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Y esto es importante, que no debemos olvidarlo. Juan dio su vida. No es que Juan se puso ahí, córteme la cabeza, córteme. No. El resultado de su predicación, el resultado de su testimonio, el resultado de su vida, llevó a que este hombre muriera por Cristo. No es algo, yo estoy buscando la muerte, no. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cómo se cree usted en este mundo? Somos extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
para que en lo que murmuran de vosotros como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es lo mismo que dijo Jesús, así alumbre vuestra luz, que cuando la gente vea vuestras obras, glorifiquen a Dios. En el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Bueno, Pedro lo tiene clarísimo ahora aquí y lo deja claro a nosotros. Va la gente va a hablar, va la gente va a murmurar, va la gente a atacar, etcétera, etcétera, pero que sea no porque hacemos el mal, sino porque hacemos y vivimos en obediencia a Dios las buenas obras. Y lo otro que no debemos olvidar es lo que dijo Jesús en Mateo 12, en Lucas 12, perdón, versos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, dice, Lucas 12, versos 4 y 5, no temáis a los que matan el cuerpo. Es lo que dice. No teman a los que matan el cuerpo. Más después de matar el cuerpo, nada más puede hacer. ¿Hay algo más después de matar el cuerpo? Claro. Porque este solamente es el empaque de lo que realmente somos. Por eso dice, pueden matar este cuerpo, pero más no pueden hacer. Pero Señor, si ya hicieron lo que más en nuestra mente. Pero vea lo que dice Jesús. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Tiene el poder de echarlos en el infierno. Sí, os digo, dice Jesús, a este temed. A este temed. Entonces, estamos viviendo en este tiempo en donde nuestro testimonio y nuestra verdad debe ser declarada. La verdad absoluta de Dios, la verdad de la palabra de Dios. No mi verdad. No mi verdad, no, es la verdad de la palabra de Dios. Lo que está aquí. Entonces, fíjense, después de esto, ahora avanzamos al verso 13. ¿Se acuerdan qué ocurrió? Dice que los discípulos de Juan tomaron el cuerpo de Juan, ¿verdad? Lo sepultaron y fueron donde Jesús y le dieron el aviso de que Juan había muerto. Entonces nos dice ahora el verso 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca. Aquí, cuando usted sigue los evangelios, se da cuenta que no hay una secuencia cronológica en esto. No es exacta. No estaba en Nazaret, usted no puede montarse en una barca porque en Nazaret está cerca del monte Tabor, o sea, está tierra adentro. Entonces no hay una secuencia aquí exacta cronológica, pero sí hay el relato del evento, de lo que siguió a esto, a cuando Jesús escuchó ya que Juan había muerto. Se apartó de allí, dice, en una barca. ¿Se acuerdan que les dije que Herodes reinaba ahí o tenía su fuerte en Tiberios? Bueno, Jesús nunca estuvo ahí. No hay ningún relato en los evangelios que nos digan que él fue ahí. Fue intencional en esto. Pero sí tenemos relatos de que Jesús le mandó a decir, díganle a esa zorra, a Herodes. Uy, pero Jesús, ¿cómo trata a su prójimo de esa manera? ¿Ya? Hoy día hay algunos que son, iba a decir, más papistas que el Papa, pero estamos hablando de los creyentes, ¿ya? Más pastores que el pastor a veces. Pero a veces de lo que es malo es malo. Y hay que llamarlo por su nombre. Ay, no ofendan. No es que estamos ofendiendo. Estamos diciendo la verdad. Y si la verdad ofende, bueno, y no estoy diciendo que usted va a ser mal educado, pero va a decir, hey, no está bien. ¿Cómo va a estar bien votar por alguien que está a favor del aborto? Hasta los 9 meses. No está bien. Esa persona que tiene esa mente, esa persona que tiene esa mentalidad,
Bueno, es un asesino potencial o una asesina potencial. ¿Cómo va a estar bien que un padre diga, qué bueno que estamos votando por la persona que le va a dar el derecho a mi hija de abortar? Vea qué estupidez está diciendo. O sea, esa chiquita está ahí y si hubiera tenido esta mujer la oportunidad de abortar, no estaría ahí. Hay que votar. Y muchos cristianos van en eso. No, no está bien. No está bien. Entonces Jesús se apartó de allí a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y fíjense que esto es interesante porque ¿cómo la gente supo que Jesús no estaba ahí? Bueno, se fue en la barca. Dijeron, uy, no está parqueado aquí el barco de Pedro, por decir algo. ¿Dónde está? Ahora, si usted ve, en la próxima semana yo les voy a mostrar imágenes del mar de Galilea. Si usted ve el mar de Galilea, se da cuenta de que eso se puede mirar. Porque tampoco es tan inmenso. ¿Ya? Son 12 por 24 metros. O más, por ahí, no más de eso. ¿Ya? Entonces la gente oyó, miró y siguió de a pie. O sea, dio la vuelta, se da la vuelta. ¿Ya? Para escuchar a Jesús. Obviamente no era un camino fácil, pero es lo que ellos hicieron. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer si oyera que Jesús está allá en el Cerro de la Muerte? ¿Iría? Es que es muy lejos. Y más encima es el Cerro de la Muerte. Va a hacer mucho frío ahí. Ya, por lo que me han contado. Creo que he pasado por ahí una vez, pero... Bueno, esta gente quería escuchar a Jesús, quería ver a Jesús. Ahora, ¿por qué motivo? Vamos a ver que algunos tenían motivos ocultos. De acuerdo al Evangelio de Juan. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención para nosotros. No lo que la gente hace, sino cuál es mi reacción hacia la gente. Ese es. Es que la gente no hace. Es que la gente. Jesús dice aquí que tuvo, ¿están leyendo ahí en el verso 14? Correcto. Compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí se hace una declaración resumida de todo lo que el Señor hizo ahí. Esta es la segunda vez que nosotros vemos en el Evangelio de Mateo que Jesús tiene compasión por la gente. Mateo capítulo 9, verso 36, ¿se acuerdan? Cuando el Señor miró y vio a esta gente ahí que estaban desamparados, dispersos como ovejas sin pastor. Bueno, tuvo compasión de la gente. Y la idea aquí de compasión es que se relaciona para un hebreo en las entrañas. Para nosotros es el corazón. Uy, me dolió en el corazón. No, para ellos en las entrañas. La parte más profunda aquí. En el abdomen marcado de calugas. Ahí es donde sintió el Señor compasión por la gente. Y esta es la idea y este es el concepto en la forma literal. Para nosotros la metáfora es el corazón. Me dolió en el corazón. Para ella me dolió en la panza. ¿No? Entonces hoy día si alguien le dice, ay, me dolió en la panza, usted le daría Jualilama. ¿Verdad? Es buenísima. Tengo un árbol. Era una matita chiquita y ahora no sé qué voy a hacer, voy a tener que... Pero esto es lo que el Señor sintió. Cuando miraba a la gente decía, qué dolor, qué compasión por la gente. ¿Ya? Hoy día nosotros a veces decimos, si alguien saliera aquí que nunca ha tenido la oportunidad a lo mejor de expresarse en público, sentiría como mariposas en el estómago, así como, ay. Bueno, esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces vean aquí un detalle importante en la vida de Jesús, porque estamos aprendiendo de la vida de Jesús. Él es el ejemplo, es el modelo, no soy yo, no es ningún pastor, es Jesús. Ese es el modelo.
Y lo que Jesús está mostrando aquí, que su vida estaba marcada, ¿por qué? Por la preocupación por los demás. Jesús no andaba con eso como los caballos que le ponen aquí, ¿verdad? Para que no se solo miren. No, Jesús miraba a la gente. Y esta es la emoción que él sentía aquí. Jesús dice aquí que se conmovió por estas personas, pero no es primera vez. Juan 11:33, ¿se acuerdan ahí cuando Jesús se estremeció en espíritu cuando murió Lázaro? ¿Ya? Y no solo se estremeció, dice que se conmovió, es la misma palabra. Y lloró, ¿ya? Por esta situación. Ahora, no porque Lázaro estaba muerto, porque aquí fue Jesús ahí. En Juan 11. ¿A qué fue Jesús? A resucitarlo. Él sabía lo que iba a hacer. Pero vea que es interesante, Jesús se conmovió. Está mostrando su humanidad. Porque acuérdense, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Bueno, Él está mostrando esta humanidad. Pero también a la vez está llorando por ese efecto que el pecado produce en la gente. La muerte. Y también mostrando, obviamente, su real corazón. En él no había hipocresía. Él lloraba, no como los fariseos y la gente que estaba ahí. Tuvo compasión de la gente. Se conmovió. Entonces aquí es una buena pregunta para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que nos conmueve a nosotros? ¿Hay algo que nos conmueve? Bueno, Jesús sentía esto aquí. Jesús siempre estuvo preocupado de los demás. ¿Se acuerdan ahí en Juan 18, verso 8, cuando fueron a buscar a Jesús en el Getsemaní para tomarlo preso y se iban a llevar a todos? ¿Qué dijo Jesús? Hey, ya me tienen a mí, dejen a los demás libres. Después cuando Jesús estaba en la cruz, con los clavos y el dolor y el sufrimiento humano que estaba teniendo ahí, y espiritual, y la contradicción, dice, de pecado que había ahí, ¿de qué estaba preocupado? ¿Quién estaba ahí? Su mamá. María, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Desde ese día dice que Juan cuidó a María. O sea, este era parte de la vida de Jesús, una vida de compasión por la gente. Fíjate ahí preocupado, ahí ya muriendo, preocupado de qué? De que su madre fuera cuidada, su madre ahí, humana, fuera cuidada. Y se la entrega a su primo. Entonces, la palabra compasión significa sentir su dolor. Ahora, nosotros pensamos que tenemos compasión cuando queremos, ¿ya?, arreglar algo. No. La verdadera compasión es la que se sienta al lado a llorar con alguien. Sí, porque a veces nosotros pensamos, ay, yo te voy a ayudar. Primero hay que poner el hombro. Llorar. Eso es parte de la vida. No, nosotros siempre queremos todo solucionarlo. No. Tómese el tiempo primero. Póngase ahí y sufra. No se detenga para solucionar, deténgase para llorar. Compasión. Verdadera compasión. Ahora, el milagro aquí, fíjense. La alimentación de los 5,000. Esto es interesante porque aparte de la resurrección, este es el milagro que aparece en todos los evangelios. En los 4 evangelios. Entonces quiere decir que esto es importante aquí. Y aquí el Señor va a hacer algo, ¿verdad? De multiplicar los panes y los peces. Entonces, cuando anochecía, versículo 15, o sea, al atardecer, ¿ya? Al atardecer,
Se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Está bien lo que están diciendo. Hasta ahí. Están viendo una situación. Señor, hay un problema. Es tarde y estamos en un lugar desierto. Eso era lo que ellos estaban viendo. Luego dice, esta es la solución. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Algo, humanamente uno diría irrazonable. ¿Por qué tengo que yo darles de comer? Vayan, busquen comida. Ahora, nosotros sabemos que uno de los discípulos sabía que por ahí no había panadería cerca. Porque él dice, bueno, no podemos, ¿a dónde vamos a ir a comprar comida para todos estos? No podemos ir aquí. Entonces, este es uno de los más famosos milagros que Jesús realizó aquí. Por eso está registrado en todos los evangelios. Ahora, ¿cuántos han leído este milagro? A lo mejor no lo han leído, pero es que han escuchado de la multiplicación de los panes y los peces. Pero el punto es que mucha gente no entiende la verdadera importancia que tiene este milagro aquí registrado. Si está en los 4 evangelios es porque algo quiere el Señor enseñarnos, como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios. Hay una lección importante que necesitamos aprender aquí. Y una de las cosas que usted y yo debemos entender es que Jesús sabía que había una necesidad. También debemos entender que Jesús sabía lo que iba a hacer. Entonces, esta es una prueba ¿para quién? ¿Para Jesús? No, es para los que estaban aprendiendo de Él. Es una prueba de fe y de confianza para ellos. Y grande, no era fácil. No era fácil aquí. Pero antes de entrar aquí en el milagro, rápidamente veamos que hay personas y teólogos y estos que no creen en los milagros, que obviamente tratan de racionalizar el milagro y dicen, no, en realidad no hubo milagros. Por ejemplo, hay algunos que, en algunos comentarios por ahí, que no se los recomiendo, ¿ya? Es que dicen, no, ahí lo que realmente pasó es que la mayoría trajo almuerzo. Y entonces, como había un niño que viene desinteresadamente, Juan nos dice eso, y pone el pan y los peces que traía a los pies de Jesús, la gente se sintió, ahí está lo mío también, y ahí está lo mío también. ¿Ya? Este es lo que algunos dicen, de ahí, obviamente no tiene mucho sentido eso, ¿ya? Hay otros que dicen que lo que realmente ocurrió aquí es que Jesús y los discípulos, como andaban por ahí, dejaron comida en una cueva. Inteligente. Y entonces fueron llevando a la gente hacia la cueva y empezaron a sacar el pan y los peces y todo lo demás absurdo. ¿Ya? Por eso se necesita más fe para ser ateo que para ser creyente. Yo no tengo problema. Si usted cree en Génesis 1:1, ¿sabe lo que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, si usted no tiene problema con eso, ¿cuál va a ser el problema para que el Señor alimente, multiplique el pan y los peces? Ninguno. Pero en nuestra mente racionalizamos. No, Dios no puede hacerlo. Dios no puede hacerlo. No, Dios lo puede hacer. ¿Ya? Dios lo puede hacer. Ahora fíjense aquí. Le dicen al Señor, Señor, ya es tarde, hay que moverse, la gente tiene que ir, ya está la noche avanzando, se acerca la noche, ¿ya? Probablemente estaban dentro de las 4:30, 5, 6 de la tarde, porque es más o menos cuando allá entra el tiempo, ¿ya? Y despide a la multitud. Entonces aquí nosotros vemos 2 cosas importantes que está ocurriendo aquí. Los discípulos, en primer lugar, subestimaron el poder de Jesús. Y a veces eso nos pasa. Y lo segundo que vemos aquí
es que sobreestimaron el problema. Entonces, problema muy grande, Jesús no puede. Y aquí el Señor les va a mostrar la lección. Que estamos a veces teniendo a un Jesús encuadrado, como yo. Yo no tengo poder para hacer lo que el Señor hizo. Entonces a veces tenemos, cuando oramos, voy a orar, pero ¿qué el Señor va a estar preocupado de sanarme de esto? O de ayudarme a que alguien golpee y diga, vea, le mandaron esto. Subestimamos. Y decimos, ese es el problema muy grande, esa es la mente humana. Y aquí no les voy a hablar de confesión positiva, y aquí no les voy a hablar de que saque su fe gigante, no, aquí les voy a hablar de Jesús. Porque Él es la diferencia en toda la ecuación. En cualquier problema Jesús hace la diferencia. Si Jesús no está, no importa lo que usted pueda tener, siempre va a ser menos. Cuando Jesús está, o lo que usted tiene y lo pone en las manos de Jesús, siempre va a ser algo increíble. No podemos saber qué es lo que Dios puede hacer realmente hasta que lo vemos. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Subestimando a su maestro y sobreestimando su problema. ¿Alguna vez usted ha hecho esto? Bueno, en esta iglesia no creo que haya estos así. Pero hay creyentes que a veces tienen ese problema. Y cuando usted pone el problema muy alto, perdemos el control. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nos ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que volver a arrodillarnos y orar y enfocarnos. Y confiar en lo que el Señor, solo el Señor puede hacer. Entonces ve aquí, verso 16. Jesús les dijo, vea lo que Jesús les va a decir. No tienen necesidad de irse. Denle vosotros de comer. ¡Pum! Aquí hay un desafío a dos cosas en la vida de los discípulos de parte de Jesús. A su fe y a su compasión. Denles ustedes de comer. Esta es una respuesta que Jesús les da a ellos que debió parecer algo incomprensible. Señor, y entendamos esto nosotros. Tenemos que estar igual que Jesús. Señor, no podemos darles de comer nosotros. No podemos. Es más, si usted lee Juan en capítulo 6, donde está también este relato, uno sacó los cálculos, 200 denarios no serían suficientes, porque nosotros siempre tratamos de solucionar todo con plata. Si no hay plata, no se puede. Endeudémonos. Dios no nos llama a eso. No nos llama a eso. Compre algo y endeúdese. Si Dios realmente te está llamando a eso, bueno, dele. Pero después no esté detrás del púlpito, hay que hacer la cuota, hermanos, para pagar. Si es así, no fue Dios. No es como Dios trabaja. Vean aquí, si usted ve los tres relatos de los evangelios, en todos el Señor le dice exactamente lo mismo. Pero en el evangelio de Juan agrega algo más. En Juan, en el capítulo 6, Jesús hace esta pregunta, porque eso es una pregunta que nos representa a todos nosotros. Porque para nosotros siempre el problema es el mismo. Fíjense, ¿de dónde compraremos pan? ¿Cuánta plata tenemos para comprar pan? ¿No es nuestro problema, sabes que eran siempre lo mismo? Que no hay, no alcanza, no tenemos. No se puede. Es la pregunta que el Señor le hace. ¿De dónde vamos a sacar la plata que se necesita para comprar comida para esta gente? Y esto es algo, yo creo que es bueno. Sí, lo que Jesús le está diciendo,
bueno, busquemos la forma de poder alimentar. Pero Jesús los estaba llevando a ellos a, hey, el enfoque, el enfoque. Las preguntas que Jesús hacía eran como un cuchillo partiendo. Hey, ustedes no pueden. 200 denarios, miren el sueldo de un año. El sueldo del pastor de un año, imagínense. No alcanza. Tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús quería que realmente vieran ellos que Él no necesita mucho para hacer algo grande. No necesita. A veces nosotros tenemos esta idea de que tiene que ser un edificio gigante para que Dios haga algo grande. Tenemos que, cuando seamos mega iglesia, si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Entonces aquí el Señor le hace esta pregunta a ellos. ¿De dónde vamos a sacar? Le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar? Y tome esa pregunta para usted. José, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cuál es el enfoque aquí? Bueno, ¿estamos confiando en Él o no? Porque ese es el asunto. ¿Estamos confiando en nuestra habilidad de poder generar recursos, en lo que sea? ¿O estamos confiando en Él? ¿Estamos buscando la forma que se haga posible? ¿Vamos a algo que es seguro? ¿O realmente vemos que es imposible y no podemos? Y descansamos en el Señor. ¿Sabe lo que a veces puede obstaculizar, y no me malentiendan, nuestra fe? Es el conocimiento. Queremos razonarlo todo. 3 por 4, 26. Bueno, yo nunca fui bueno para las matemáticas, pero ahí, no, es que no se puede. El conocimiento a veces deja fuera de lado la fe. Queremos saberlo todo y tenerlo todo en control. No podemos. Ya me están llamando, ¿eh? Marixa me está diciendo que corte. No, todavía no. Entonces, siempre tratamos de encontrar forma para el Señor. Señor, así tiene que ser. Pero debemos entender una cosa. Jesús siempre está listo para usar lo que tenemos, no lo que no tenemos. ¿Qué es lo que tiene? Mucho, poco. Para Él es lo mismo. Fíjate, aquí el Señor les está dando un mandato que es imposible. Es imposible. El Señor le dice, hey, no tenemos que mandarlos a las casas. Denles ustedes de comer. A veces Dios nos manda a hacer cosas así, imposibles para nosotros. Y ahí es donde yo debo tener el cuidado de que mi estrategia no esté sobre el poder de Dios. A veces nosotros, y ese es el próximo milagro que vamos a ver la próxima semana, nos sentimos cómodos en el barco, pero nunca vamos a experimentar la mano de Dios si nos mantenemos en el barco. Cuando realmente vamos a experimentar fe es cuando saltamos del barco. ¿Cuándo vamos a caminar sobre las aguas? Cuando saltamos del barco. No de otra manera. Pero mirando a Jesús. Pero eso es la próxima semana. Ellos dijeron, verso 17, para terminar, pero ya me están diciendo, ya termine. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Imagínate, ¿qué es esto para toda esta cantidad de gente? Probablemente dice que se alimentaron 5,000, ¿ya? Unos 15,000. Unas 15,000 personas. Entonces, ¿qué es esto para todo este tipo de personas? Entonces, a veces el conocimiento más bien, en vez de ser una bendición, puede ser una maldición. Pum, razonamos. Tiene que ser así.
Entonces el Señor aquí, en este milagro y en nuestra vida, quiere siempre tratar con nosotros en que siempre debemos tener en cuenta algo. No es que usted tiene un gigante dentro, no, es imposible hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. Saque los gigantes que quiera de su vida, pero sin Dios va a ser imposible. Y esto es lo que el Señor quiere. Porque el problema no es qué tan grandes somos nosotros. El problema real aquí es entender qué tan grande es nuestro Dios. De eso se trata la fe. De Él, no de nosotros. No es mi fe en mi fe. Yo creo, si yo tengo fe en usted. A veces me miro al espejo y se la y no. Fallamos. No cumplimos. No podemos. Pero ahí está el Señor. Entonces, para ir terminando, versículo 18 al 19, dice, Él les dijo, traédmelos acá. ¿En qué tono lo habrá dicho? No sabemos. Ya, tráiganlo. Take it easy. Tráiganlo, no hay problema. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Me gusta el relato de Marcos porque dice que era una hierba verde. Un lugar lindo donde estaban. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, vea la oración que hace Jesús. En la forma en que ora. Y levantando los ojos al cielo. Cuando usted está orando, ¿a quién está orando? ¿Al que está al lado? Yo no oro para que usted me escuche. Yo oro para que Él me escuche. Y nosotros, yo le digo, vamos a orar. ¿Qué hace usted? Bueno, Jesús dice que levantó. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Pero siempre nos miramos a nosotros. No puedo. No estamos mirando a Él. Nuestra oración va dirigida a Él. Es a Él. Y podemos descansar en el Señor en eso. Y bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Así es el asunto. No es que yo le doy a Dios para suplir las necesidades de la gente. Dios me da a mí para que podamos suplir las necesidades de la gente. ¿Y qué le doy yo? Lo poquito. Ahora usted a lo mejor está pensando, es que yo soy muy pequeño, ¿cómo voy a servir? Y esa falsa humildad que a veces mostramos. Es que yo no puedo. Somos hijos de Dios. Ponga su vida en las manos del Señor y el Señor lo va a usar como Él quiere usarlo. Y a veces, saque su potencial. Eso es lo que usted tiene que morir. Morir a usted y que Cristo sea su potencial. Con Él, todo. Sin Él, nada. Y da lo mismo el potencial que usted tenga. Porque a la hora de que eso pase por el fuego, se va a quemar. Porque lo hizo usted y no lo hizo Él. No nos comparemos, no miremos, miremos a Cristo. Y el Señor se lo dio a los discípulos y Él hace esta oración aquí. Y luego dice, y comieron todos y se saciaron. Vea, lo que Dios hace es increíble. Comieron todos y se saciaron. O sea, yo no sé si aquí hay personas que llegan a un punto y dicen, ya no puedo más. Yo conozco a algunos que no, pero yo sé que hay algunos que sí. Ya no puedo más. Bueno, esto es la idea aquí. El Señor nos da lo suficiente. Ahora, el Señor no nos da comida gourmet. El Señor no nos va a dar salmón. Sí, de vez en cuando, a los que les gusta comer salmón o el filet. Pero nos va a dar lo necesario para satisfacer nuestra. Ahí sí,
Eso no se resuelve en azúcar. Vea que hay que leer, decía un amigo. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Vea, lo que Dios da, sobra. O sea, Dios les dijo, ahí está el almuerzo mañana. Como yo le dije a mi hija, dejemos este para mañana. Y los que comieron fueron 5,000 hombres. Ahí está. En ese tiempo se hacía así, no 200, pero así se hacía. Sin contar las mujeres y los niños, 15,000 personas. Entonces, resumamos este milagro. ¿Qué nos dice este milagro? Primero, Dios se preocupa por nuestras necesidades físicas. Deje de pensar que Dios no se preocupa de mí. Ay, es que Dios, no, Dios se preocupa. O sea, eso sí, sáquele de su mente. Un Dios despreocupado de usted, no, Dios siempre se preocupa. Dios siempre sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que usted tiene que hacer. Dios sabe lo que usted tiene que pagar. Dios sabe eso. ¿Ya? Entonces, recuerden, Jesús dijo, ¿no valéis vosotros mucho más que estas aves? Él sabe lo que necesitamos. Y debemos confiar en el Señor. Y vea este versículo en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vea la pregunta que hace aquí, y esto es obviamente la respuesta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es provisión. Todas las cosas. Dios se preocupa de nuestras necesidades físicas. Confiemos en el Señor. Poquito, pero ahí hay. Y demos gracias al Señor por eso. Segundo, Dios usa cosas pequeñas para hacer grandes cosas. Así que si aquí hay algunos grandes y elocuentes, Dios no te ocupa. Ah, sí tiene su lugar, pero mientras seas humilde y mueras. Mueras. El problema no es que somos demasiado pequeños para ser usados por Dios. En realidad el problema es que somos demasiado grandes. Y Dios dice, no, este es por sí solo. Entonces Dios hace cosas grandes con pequeñas cosas. Fíjate el pan, algo barato. El pez, un pez, y como dije, no es salmón ni nada de eso. Probablemente era escabechado, dicen algunos, que se usaba en ese tiempo para tener. Desde el río ahí, del lago, del mar ahí, cosas pequeñas aquí. Acuérdense, Dios provee de lo más pequeño. Pero ¿dónde está la diferencia? En las manos de Dios. Ahí es donde está la diferencia, las manos de Jesús. 2 panes y 2 peces no es mucho, pero 2 panes o 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús es un montón. Esa es la matemática de los milagros. Jesús. No podemos verlo de otra manera. ¿Cómo usted explica este milagro? Cuando usted puede explicar el milagro o lo que Dios está haciendo, entonces no es Dios. Lo digo. Usted no puede explicar esto. ¿Cómo? Ahora el Señor necesitó, y con esto termino, necesitó estos 2 panes o 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerdan en el desierto? Con el pueblo de Israel. Él hacía caer, ¿qué? Maná del cielo. Él pudo haber orado y que a todos le apareciera un bollo de pan en el bolsillo. Sí, para mí no hay problema con este Dios. Porque Él es poderoso. Puede hacer. Entonces, hermanos, yo quiero animarte en esta mañana. A no que salga para allá y no. Pon lo que tú tienes, tu habilidad, tu talento, en las manos de Dios.
y Dios lo va a usar. Ah, es que es muy poquito. Dios lo va a usar. Pertenecemos a Dios y Dios nos usa. Entonces, oremos y recuerda, no importa cuán grandes somos nosotros, sino cuán grande es Él. Eso es lo importante. Imagínate, con un pedazo de polvo hizo al hombre. Con una quijada de burro permitió que un hombre matara ¿a cuántos? Como 1000. ¿Ya? Algo insignificante. Hizo hablar a un burro. Y aquí ya vemos algunos. Cuán grande es Dios. De eso se trata. De eso se trata. Necesitamos solo una piedra para matar a un gigante. No un arsenal ni una estrategia. Con una piedra Dios puede matar. Y Dios puede proveer. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Bueno, ponla delante de Dios. Pon tu vida delante de Dios. Y ve cómo Dios puede usar esa vida. Dios solo pudo usar a Moisés cuando Moisés era nadie. Antes no. Antes no. Es que yo estudié en Harvard, entonces Dios tiene que usarme. Dios no digo que no estudie, estudie. Pero si dependemos de eso, entonces no. ¿A qué universidad fueron los discípulos? Y trastornaron el mundo. ¿Cuál es lo que ellos sabían y conocían? ¿De quién? De Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la vida eterna. Que lo conozcan a Él. A Cristo Jesús. ¿Qué conoce usted de Cristo? Pero no solo en la teoría, sino en la práctica. Siempre oremos esperando que Dios haga algo. Sí, no, espere, pero Dios va a hacer algo. Y Dios va a suplir nuestras necesidades. Y Dios puede sanarnos. Sí, hay alguien enfermo aquí, Dios te puede sanar. Pero también Dios puede decir, te estoy refinando. Y te voy a dar una espalda firme y una fe fuerte para que seas luz en medio de tu circunstancia a los demás. Entonces, oremos antes que llueva. Bueno, ya llovió. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu palabra. Y queremos orar, Señor, en este día, reconociendo quién eres tú, el creador del cielo y de la tierra. Soberano, compasivo, misericordioso. Que tú, Señor, tienes compasión de nosotros. Y que tú siempre estás ahí para nosotros. Que nunca nos has dejado. Y buscamos de ti en esta mañana, Señor. Que llenen nuestros corazones de tu Espíritu Santo. Y que tu palabra, Señor, no las mías, sino las tuyas, produzcan fe en los corazones de cada uno de nosotros. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra que es tuya. Y en esta mañana, Señor, oramos. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestras inquietudes, sabiendo que tú eres supremamente poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros creemos, pensamos que puedes hacer. Y oramos, Señor, para que tú hagas tu voluntad. Si es sanar, sanar. Si es fortalecer, fortalecer. Si es traer consuelo, consuelo. Provisión. Maná del cielo, Señor.
para los que necesitan. Pero por sobre todo, Señor, esa fe y esa confianza en que tú eres suficiente y tienes cuidado de nosotros. Y si a lo mejor, Señor, hemos hecho cosas que nos han llevado a situaciones en nuestra vida difíciles, oramos, Señor, para que también nos ayudes. Y las pongamos delante de ti, nos arrepentamos y podamos ver tu mano poderosa moviéndose en nosotros y a través de nosotros, en tu iglesia, en nuestras familias, que podamos ver tu mano, Señor. Hay necesidad y la necesidad más grande que el mundo tiene es de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer esos instrumentos en tus manos para llevar el mensaje de un Cristo compasivo, misericordioso, amoroso, lleno de gracia, que murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos. Oramos, Señor. Trae ánimo al que está desanimado, Señor. Y que realmente, Señor, nuestro enfoque seas tú. Circunstancias nos hacen quitar la vista de ti. Ayúdanos, Señor, a no mirar las circunstancias y a mirarte a ti. Oramos. Te pedimos tu bendición por cada una de las familias aquí representadas. Bendícela, Señor. Suple lo que se necesita. Fortalece su fe. Que puedan confiar en ti. No hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. No entendemos todo, pero sabemos que tú estás en control. No sabemos todo, Señor, pero sabemos que tú lo sabes. Y nos amas y eres bueno. Y no nos has traído hasta este lugar, hasta este día, para dejarnos aquí, sino que para llevarnos a morar contigo por la eternidad. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu provisión para esta tu iglesia local hasta este día, Señor. Tú has provisto, Señor. Y te damos gracias por eso. Oramos, Señor, y ponemos nuestra confianza en ti. Sana a los enfermos, Señor. Oramos. Nosotros en fe pidiéndote, Señor, que obres milagros. Pero sabemos que tú eres soberano. Pero esa es nuestra oración. Interpreta, Señor, nuestra petición conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.